A veces pensamos que amar es darlo todo, hasta quedarnos sin nada. Nos aferramos a personas como si fueran nuestro propio oxígeno, pensando que sin ellas no podríamos vivir. Pero, ¿qué pasa cuando el amor que damos se convierte en una cadena que nos ata más que nada? La dependencia emocional no siempre llega con gritos ni heridas visibles. A veces se disfraza de esa necesidad, de costumbre, de miedo a estar solos. Y poco a poco nos vamos perdiendo a nosotros mismos sin siquiera notarlo. Hey, gente, otra vez aquí Tran y como ya saben, hoy hablaremos de la dependencia emocional. Más que nada para saber qué es, reconocerla y entre otras cosas. Y me gusta hablar de este tema más que nada porque fue por algo por lo que yo pasé en su tiempo y para enseñar o demostrar cómo se siente la sensación o necesidad de querer estar con una persona. Pero sin más que decir, empecemos. ¿Qué es la dependencia emocional? La dependencia emocional se refiere como tal a una condición en la que una persona se vuelve emocionalmente dependiente de otra, donde nosotros empezamos a buscar constantemente lo que es su aprobación, atención, validación y afecto. No se trata de querer, sino de necesitar, porque nosotros vamos experimentando la sensación de que necesitamos a esa persona, o más bien lo que esa persona representa para nosotros. Pensamos que sin él o sin ella no somos absolutamente nada. Creemos que nunca encontraremos a nadie más que nos quiera y que nadie despertará en nosotros lo que sentimos ahora. Y a veces vivimos una dolorosa lucha silenciosa, intentando cambiar al otro, soportando la insatisfacción y el maltrato, porque nos sentimos incapaces de alejarnos. Renunciamos a nosotros mismos por la esperanza de que algún día esto valga la pena. Pero realmente a veces no suele pasar, porque el costo de la dependencia emocional suele ser muy alto. Pero bueno, viéndolo desde una perspectiva psicológica, o mejor dicho, más profesional, sería que la dependencia emocional es un trastorno afectivo relacional en el cual una persona presenta una necesidad excesiva y disfuncional de afecto, aprobación y compañía. Generalmente esta ocurre en relaciones estrechas, ya sea como las de pareja, familia, incluso amistad, y se caracteriza por una gran baja autoestima, miedo irracional al abandono y dificultad para mantener la autonomía emocional, lo que lleva a la persona a establecer vínculos donde tolera dinámicas dañinas con tal de evitar estar solos o el rechazo. Pero mejor veamos cómo empieza, cómo surge, porque la dependencia emocional no surge de la nada. Como tal, esta empieza a construirse a través del tiempo, por heridas que no sanaron. Algunas causas frecuentes son haber crecido con una crianza sobreprotectora o controladora, sentir que desde pequeños que no fuimos suficientes. Por lo tanto, empezamos a buscar una validación externa. También, obviamente, está la falta de autoestima, inseguridad profunda o miedo al abandono, como ya habíamos mencionado. Y también está haber vivido relaciones pasadas con dinámicas tóxicas o donde había cero reciprocidad. Y como tal, estas serían, por así decirlo, las causas más comunes. Y obviamente, ¿cómo sabemos si tienes dependencia emocional o si tenemos? Como tal, esto lo sentimos, pero preferimos ignorarlo. Yo, por ejemplo, prefería hacer como si no pasara nada. Prefería pensar que todo estaba bien, aunque dentro de mí sabía que algo no lo estaba. Por eso, si tienes dudas
hazte estas preguntas que a mí en su tiempo me sirvieron para reflexionar bastante bien las cosas. Uno, sientes que necesitas constantemente la atención y validación de alguien para sentirte valioso contigo mismo. Te asusta la idea de que esa persona se aleje o te deje, incluso cuando no exista razón alguna para siquiera pensarlo. Y tres, y última, sueles sentir celos o te comportas de forma posesiva porque te cuesta confiar plenamente o tolerar que la otra persona tenga su propio espacio o círculo de amigos. Tipo, si te viste reflejado en alguna, respira, no estás solo. Y lo importante es que estás empezando a observar señales claras de la dependencia emocional. Tipo, además de estas sensaciones internas que tú sientes, hay patrones comunes que pueden ayudarte a identificar este tipo de vínculo. Por ejemplo, la falta de autonomía, tu idealización hacia esa pareja y sobre todo un gran sacrificio de ti mismo, porque te empiezas a olvidar de ti, abandonas tus gustos, necesidades o límites con tal de no incomodar o para salvar la relación, entre muchas comillas. Ya sabiendo esto, podemos hablar de los tipos de la dependencia emocional, pero lo vamos a ver basado en el rol que se asume. Tipo, dentro de la dependencia emocional existen diferentes tipos, donde obviamente no todas las personas lo van a vivir igual, y entender esto puede ayudarte a ver con más claridad cuál tienes tú, o si tienes alguna de estas. Pero viéndolas por el rol que se asume, tenemos el primero, que es el dependiente afectivo, que es quien asume el rol de demandante. Necesita afecto constante, aprobación, atención. Sin eso se siente que no vale nada. Es quien busca, quien persigue, quien siente que sin el otro no sabe quién es. También tenemos el dependiente instrumental, que este también es un perfil necesitado, pero más enfocado en que el otro le proporcione protección, cuidado y dirección. Suele tener miedo de tomar decisiones por sí solo, de fallar, y busca a alguien que lo guíe o lo salve. Y obviamente también está el codependiente, donde este perfil es el dador. Quiere ser necesario, se convierte en el salvador del otro y genera dependencia para sentirse imprescindible. Cede a todo, ayuda sin medida, pero muchas veces no por amor, sino por miedo a no ser elegido si no da algo a cambio. Y obviamente, ya sabiendo esto y entendiendo cómo funcionan más o menos los roles, podemos ver cómo se manifiesta en diferentes relaciones de nuestra vida cotidiana. Y obviamente uno de los más comunes y por el que más pasa la gente es la dependencia emocional en pareja. En este está esta necesidad constante de estar con la otra persona, no por amor, sino por miedo. Miedo a estar solo, miedo al abandono y miedo a no ser suficiente. Aquí podríamos decir que aceptamos menos de lo que merecemos. Aguantar silenciosamente esos desprecios, entre más cosas. Aceptar que no hay reciprocidad, que tú puedes estar dando el 100%, el 1,000,000%, y el otro o otra apenas si llega al 1. Pero tú te convences de que es lo normal o que cambiará. Te aferras porque crees que si esa persona se va, se va también una parte de ti. Tipo, a veces no es la persona lo que extrañamos, sino lo que nos hace sentir necesitados, importantes, vivos. Pero esa necesidad es una jaula disfrazada de compañía. Tipo, yo también estuve ahí, pensando que sin esa persona no era nada.
Y obviamente tardé mucho en darme cuenta de que lo que más me dolía no era su ausencia, sino de que llegué al punto de perderme a mí mismo en el intento de retenerla. Pero bueno, siguiendo tenemos la dependencia emocional entre padres e hijos. Cuando ocurre de hijos a padres, esta es cuando los hijos no pueden tomar una decisión sin la aprobación de ellos. Cuando sienten que su identidad, sus elecciones, su libertad deben pasar primero por lo que mamá o papá dirán. Tipo, como tal, esto no es amor, sino es más que nada una obediencia. ¿Y cómo ocurre de padres a hijos? Aquí son los padres quienes no los sueltan, no permiten que ellos hagan su vida, que tomen sus decisiones o se equivoquen, porque su vida, su sentido, ya no está en ellos, sino en lo que el hijo hace o deja de hacer. Y eso también es una forma de dependencia que limita. Y también de los otros tipos que tenemos está la dependencia emocional en la amistad. Tipo, a veces nosotros creemos que esto solo ocurre en el amor romántico, pero también llega a pasar con los amigos. Es donde esa amistad, donde tú siempre estás, siempre das y siempre sostienes, pero no te sientes igual de valorado. Donde callas tus molestias por miedo a perderlo o perderla. Donde haces cosas que no quieres solo por no incomodar o molestar o ser excluido. Donde la amistad ya no es sana, sino solo es una relación donde uno da y el otro que solo recibe. Y sé cómo se siente más o menos esto, porque por mala suerte mía también lo pasé. Pero ese será un tema que luego veremos. Pero algo que también llegamos a ignorar es cómo afecta en nuestro día a día la dependencia. ¿Cuáles son estas consecuencias? Obviamente, como ya dije, tenemos la pérdida de identidad. Empezamos a tener una gran baja autoestima, ansiedad constante, nos aislamos y obviamente empiezas a aceptar esas migajas con tal de no perder ese amor o amistad. Y lo más grave, normalizas el dolor, la angustia y el abandono emocional. Y te preguntas, ¿por qué aceptamos estas migajas o todo esto? Porque esto pasa porque nosotros aprendimos a conformarnos, porque creemos que algo es mejor que nada, porque nos da más miedo la soledad que el sufrimiento y el dolor constante, porque creemos que el problema somos nosotros y que si seguimos amando más, dando más, todo mejorará. Pero no. Las relaciones, amistades, no duelen así. Pero, ¿cómo superamos la dependencia emocional? Tipo, sanar de esto no es simplemente dejar de editar a alguien, sino aprender a reencontrarte contigo mismo, a conocer tu propio valor, a saber que esto no se mide por el amor que recibes, sino por el que tú mismo te das a ti mismo. Tipo, superar la dependencia emocional puede ser un proceso muy difícil y sobre todo doloroso, pero al final termina siendo algo muy aliviante, reconfortante. Tipo, no se trata de dejar de querer, sino de dejar de perderte a ti mismo por amor. Obviamente aquí te puedo dar unos consejos que me ayudaron a mí en su tiempo. Y obviamente número uno es que reconocer que tenemos o tienes un problema. Aceptar que dependes emocionalmente de alguien no es una debilidad, es el primer paso para avanzar. Es normal resistirse o justificar ciertas acciones, pero si algo te duele, te confunde y te desgasta, hay que prestar un poco más de atención y darle cierta importancia. También cuestiona tus creencias sobre el amor, porque muchas veces pensamos que amar es sufrir, ceder siempre, aguantar todo con tal de no estar solos, pero realmente amar no debe doler, y mucho menos
hacerte desaparecer. Pregúntate, ¿me estoy eligiendo a mí también? Obviamente también fortalece tu autoestima, recuerda quién eras antes de esa relación o vínculo, recupera tus gustos, tus espacios, tus decisiones. Haz actividades que te conecten contigo, que te hagan sentir capaz, suficiente y que puedas seguir avanzando. A mí en ese tiempo me ayudó mucho los juegos, amigos y el básquetbol. Y el que creo que te puede ayudar demasiado es este consejo. Pide ayuda profesional, ya sea un psicólogo, terapeuta. Puede ayudarte a trabajar desde el origen de tu dependencia emocional. Muchas veces se arrastra desde heridas de la infancia, carencias afectivas o inseguridades profundas. Tipo, no tienes que sanar solo. Y más si te ayuda un profesional que ya sabe con qué puedes trabajar, cómo puede ayudarte. Y si no confías tanto en esto, o si ya lo intentaste y no te sirvió, simplemente rodéate de gente o amigos que sí te escuchen, te den esa reciprocidad, respeto y te valoren por lo que eres. Habla con tus amigos, familia o personas que te aporten paz. Eso te va a recordar que el amor no se ruega, se comparte. Pero si tampoco o no tienes la confianza para hablar así con la gente, lleva tu propio diario emocional. Escribe lo que sientes, lo que piensas cuando no estás con esa persona. ¿Qué te da miedo? ¿Qué crees que pasaría si se va? Muchas respuestas simplemente están en tu interior. Escribirlas te puede ayudar a sanar más rápido o a procesarlas. Y también aprender a soltar lo que te lastima. Soltar no siempre es olvidar, a veces es elegirte por encima de lo que te hace daño. Es reconocer que no todo vínculo es amor y que está bien decir hasta aquí, aunque aún haya algo de cariño, pero a veces esta es la mejor opción. Pero bueno, si yo quisiera dejar algo o una pequeña reflexión para ustedes sería que la dependencia emocional no es debilidad, es una herida, una que a veces arrastramos desde muy adentro sin darnos cuenta, hasta que nos consume. Es fácil perderse en alguien cuando creemos que el amor se gana sacrificándonos, cuando pensamos que estar con alguien vale más que estar bien con uno mismo, pero la verdad es que el amor que te lastima constantemente y que desgasta, que apaga, no es amor, es dependencia. Sanar no es un camino lineal. Hay días que vas a avanzar y otros que simplemente vas a retroceder o recaer. Lo sé porque me pasó, pero cada paso que avanzas hacia ti cuenta. Aprender a estar solo no es resignación, es fuerza. Es empezar a reconocer que mereces algo más, que las horas del cariño de alguien no son para ti. Y si hoy en día estás en ese proceso, quiero que sepas y te repitas: no estoy solo, no estoy roto. Simplemente estoy aprendiendo a quererme como merezco. Porque tú mereces amor, pero sobre todo mereces paz. Y esa empieza empezando por ti. Y sin más que decir, gente, espero les haya gustado el video. Y también pedir disculpas por tardarme demasiado esta vez, pero tuve demasiadas complicaciones a la hora de hacerlo. Y también no tuve tiempo, estuve saliendo demasiado. Así que ya hay que volver a la normalidad. Y espero verlos la semana que viene, ya con un tema nuevo según yo. Así que chao, gente, se cuidan.